Éxodo capítulo número 22. Vamos a continuar con esta serie, la redención de Dios, y es el tema número 58 de esta serie. El tema de esta noche se titula Trato con el prójimo, parte 1. Trato con el prójimo, parte 1. Hemos estado mirando diversas leyes, hermanos, que obviamente es importante estudiarlas por los principios que traen. Ese es el punto importante de leer las leyes, ¿ok? No es solamente aprendernos letra, ¿ok? Que ahí está, sino saber cómo es Dios, que Dios tiene un carácter. Y bueno, para aquellos que dicen que Dios no castiga, que Dios es amor, que Dios no hará, Dios no va a disciplinar a nadie, pues no ha leído estos pasajes, ¿no? Porque pues ciertamente si hay una ley es porque hay un castigo, ¿no? O sea, si hay una regla hay que seguirla, porque siguiendo la regla hay bendición. Si no seguimos la regla, ¿qué hay detrás? Disciplina. Dice ahí: cuando alguno hurtare buey u oveja, y lo degollare o vendiere, por aquel buey pagará 5 bueyes, o por aquella oveja 4 ovejas. Si el ladrón fuere hallado forzando una casa, y fuere herido y muriere, el que lo hirió no será culpado de su muerte. Pero si fuere de día, el autor de la muerte será reo de homicidio. El ladrón hará completa restitución, si no tuviere con qué será vendido por su hurto. Y si fuere hallado con el hurto en la mano, vivo, sea buey o asno u oveja, pagará el doble. Si alguno hiciere pastar en campo o viña, y metiere su bestia en campo de otro, de lo mejor de su campo y de lo mejor de su viña pagará. Cuando se prendiere fuego, o al quemar espinos, quemare mieses amontonadas o en pie o campo, el que encendió el fuego pagará lo quemado. Bien, hermanos, hoy entramos en casos más específicos, o podemos decirlo así, delitos menores. Sin embargo, como les dije, estos pasajes muestran el carácter de Dios. Y es que para Dios no hay nada de eso de que hay pecados chiquitos y grandes, ¿ok? Es claro que las consecuencias pues a veces son menores, obviamente, y hay otras que las consecuencias son mayores, ya que hay pecados más destructivos. Por decir, vamos a ver 1 Corintios 6:15. 1 Corintios 6:15. Ok, hermanos, entonces, por decir, en las anteriores, Dios daba pena capital, ¿no? En varios casos que vimos en los anteriores versos, en el anterior capítulo. Pero en este capítulo no vemos eso, o sea, no vemos que se mate a alguien, sino más bien que debe haber una restitución a la ofensa que se ha hecho. Entonces dice ahí, 1 Corintios 6:15, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Dice, cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo. Esa frase, fuera del cuerpo, significa que daña al prójimo. Eso significa, cualquier otro pecado, o sea, como el robar, el matar, daña al prójimo. Pero dice, más el que fornica contra su propio cuerpo peca. Lo que Pablo está diciendo en este pasaje es que este pecado en sí, el pecado de fornicación, es un pecado más grave que el robar. ¿Por qué? Porque daña el corazón. ¿Okay? No es algo solamente puramente físico, ¿okay? Sino es algo que daña la mente, hermanos. Daña la mente, daña el corazón sincero de alguien.
Tú puedes ver a gente que se mete en este pecado y puede ser, antes de meterse en ese pecado, era gente muy sincera, era gente muy respetable, era gente que puede ser que no era tan maliciosa y puede contaminarse. O sea, cambia de una manera repentina, cambia. Y lo puedes ver que de pronto ya se vuelve alguien malvado, alguien insensible, alguien que le gusta la maldad y alguien que le gusta hacer daño a su prójimo. ¿Por qué? Porque la consecuencia de este pecado es más grave que otro pecado en sí. No que sea más grandote que otro, sino más bien que el pecado no solamente daña al prójimo, sino te dañas a ti mismo, y eso es más grave. Ahora, en los pasajes que estamos estudiando el día de hoy, que nos corresponde, Dios nos muestra que el daño al prójimo debe ser compensado. Debe ser compensado. ¿Qué es compensar? Bueno, significa equilibrar los efectos de una cosa contraria. Eso es compensar. También significa dar una cosa o hacer un beneficio a una persona, dar una cosa o hacer un beneficio a una persona como reparación de un daño, como reparación de un daño o molestia que se le ha causado. El capítulo 22, hermanos, el capítulo 22 de Éxodo, amplía el mandamiento en Éxodo 20:15, que dice, no hurtarás. Va a ampliar a qué se refiere ese mandamiento. Porque dice, no hurtarás, pues bueno, cada quien tiene su pensamiento de qué es eso. Pero Dios lo va a especificar en varios principios. Fíjate bien, hermano, en una nación nómada es la que se está moviendo, es una nación nómada, los animales eran la fuente de riqueza. Tú recuerdas, por decir, en el tiempo de Abraham, cuando dice que Abraham y Lot salían y dice que la tierra no era suficiente para sus ganados porque eran muy ricos. En el tiempo de Abraham, la riqueza se medía por el tamaño de rebaños que tenían. Cuando tú tenías un rebaño muy grande de bueyes o de ovejas o de camellos, eras un hombre considerado un hombre muy rico. Entonces la fuente de riqueza en esos tiempos se consideraba por los animales. Hoy en día pues ha cambiado, ¿no? Pero se consideraba que el robar un animal para degollarlo o venderlo era un crimen más grave que robar para guardarlo para sí mismo. Entonces el robar en ese momento un animal era algo grave. Hay muchas leyes, hermanos, que legislan este punto, no solo la Biblia, sino en las leyes de aquella época del Medio Oriente. Los pueblos vecinos decían que muchos condenaban el robo con amputar manos. O sea, robabas, te cortaban la mano para que no lo volvieras a hacer. Había algunos que si no podían pagar o no podían restituir lo que habían robado, tenían que ser decapitados. Eso nos hace ver, hermanos, que el robo era un problema evidente en las sociedades. O sea, eso siempre ha existido. La cultura mesopotámica, con su tendencia a poner todo en papel, daba gran importancia a los contratos. Y ello hacía que corroboraban bien los contratos que se hacían. Bien, vamos a estudiar un poco este pasaje. Éxodo 22, 1 al 3. Vamos a empezar a estudiar este pasaje que nos atañe en esta tarde. Dice, cuando alguno hurtare buey u oveja, y lo degollare o vendiere, por aquel buey pagará 5 bueyes, o por aquella oveja 4 ovejas. Y si el ladrón fuere hallado forzando una casa, y fuere herido y muriere, el que lo hirió no será culpado de su muerte. Bueno, primera cosa, estos casos que aquí se ilustran cubren 3 cosas, 3 objetivos. Número 1, proteger a la nación. Proteger a la nación. Eso es lo primero que se nombra, hermanos.
Número 2, organizar a la nación. ¿Okay? Ese es el objetivo también de dar este mandamiento, organizar a la nación. Y número 3, de este punto, centrar la atención de la nación en Dios. Es decir, centrar la atención de la nación en Dios. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que alguien que roba, su vista no está en Dios porque él cree que Dios no le puede dar. Y tiene el dicho de ayúdate que yo te ayudaré, ¿no? Que es un dicho mundano, eso no existe en la Biblia. Ahora, las cosas que se mencionan aquí no cubren todas las situaciones posibles, ¿ok? Sin embargo, debemos ir al principio. ¿Cuál es el principio, hermanos? El principio es la restitución, el remedio al problema o al agravio que a mi prójimo yo le he hecho. Ese es el punto aquí. Ahora, primeramente dice que el que hurtó una cosa, o sea, el que hurtó buey u oveja, ¿qué tenía que hacer? Bueno, cuando se le encontraba que sí lo había hurtado, tenía que devolver o 5 o 4. ¿Por qué Dios da un número exacto de cuánto tenía que devolver? Bueno, esos dos números, hermanos, hacen ver la gravedad del asunto. La gravedad del asunto en el que el ladrón se encontraba. El que roba, hermanos, no tiene justificación. ¿Ok? Es decir, Dios no justifica. ¿Por qué? Porque muchas veces dicen, es que robó por hambre. Lo hizo por necesidad. Ay, es que, pues él quería tanto eso, pues que tuvo que obtenerlo como fuera. Pero Dios lo que está diciendo es que hay algo más adentro en esa persona. O sea, no es tanto el hecho que lo hizo, sino lo que hay en el corazón, hermanos. Proverbios 6:30. Proverbios 6:30. ¿Ok? Entonces, es lo que Dios nos está diciendo aquí. No tanto el problema es que lo haya hecho, sino el móvil por el cual lo hizo. Y ahorita vamos a ver dos móviles que Dios marca, por lo cual se hace este pecado, porque es un pecado. Proverbios 6:30 dice, no tienen en poco el ladrón si hurta, para saciar su apetito cuando tiene hambre, pero si es sorprendido, pagará 7 veces, entregará todo el haber de su casa. ¿Qué principio nos muestra aquí Proverbios? Que aquel que es ladrón le espera la pobreza. Traducción viviente de ese verso. Tal vez haya excusas, dice, tal vez haya excusas para un ladrón que roba porque se muere de hambre. Pero si lo atrapan, deberá pagar 7 veces la cantidad que robó, aunque tenga que vender todo lo que hay en su casa. Bueno, muchos podrán decir que tienen hambre, tienen la necesidad de tener eso, y por eso lo hizo. Sin embargo, Dios lo que ve es avaricia y envidia. Esas son las dos cosas por las cuales alguien roba. Avaricia y envidia. Entonces te digo, aquí dice, no se ve mal que un ladrón robe para calmar su hambre, aunque si lo sorprenden robando, debe devolver 7 veces el valor de lo que robó. Porque cuando tú te enfocas en tu necesidad tuya nada más y no vas con tu necesidad a Dios, caes en estas dos cosas. O tienes envidia de alguien o tienes avaricia en tu corazón. Y vas a llegar a un pecado mayor. O sea, esas dos cosas ya tenerlas en el corazón es pecado. Pero eso te va a llevar a hacer algo. Proverbios 14:4. Proverbios 14:4. Dice ahí, sin bueyes el granero está vacío. ¿Por qué? Porque con bueyes se ara la tierra, obviamente. O sea, en esos tiempos se ocupaba un buey y se agarraba el arado y se iba arando la tierra, y obviamente con la fuerza del buey que
se saca un fruto. Por eso dice, sin bueyes está el granero está vacío, mas por la fuerza del buey hay abundancia de pan. El testigo verdadero no mentirá, mas el testigo falso hablará mentiras. ¿Qué nos está diciendo aquí el Señor? Que el robar estas cosas están afectando no solo el rebaño de su prójimo, sino su economía. Imaginémonos que el prójimo nada más tiene ese buey y alguien va y se lo roba y ya no tiene con qué trabajar. No solamente afectó su rebaño, afectó su economía porque ya no tiene con qué trabajar. Por eso Dios dice que tiene que devolver 5. Porque no solamente lo está afectando con quitárselo, está afectando su manera de vivir. Es por eso que debe restituir, porque al robar a su prójimo está afectando su economía, su trabajo y su ganancia. Porque sin bueyes el granero está vacío. O sea, básicamente el buey es como su herramienta de trabajo. Si tú se lo robas, o sea, imagínate, yo me puse a pensar en esto, imagínate aquellos que con un gran esfuerzo se compran un coche y ahí lo van manteniendo y de pronto llegan y se lo roban. Ya le afectó su economía porque él lo está pagando y a lo mejor él tenía planeado ir con eso a su trabajo, ya lo afectó porque ya todo lo que había planeado hacer, ir a su trabajo, ir al mercado, comprar ciertas cosas, que se ven afectadas. O sea, fíjate nada más hasta dónde llega la afectación. Es por eso la restitución, hermanos. No es tanto que se lo haya robado, sino lo que trae eso. Afectas a tu prójimo. Lucas 19:1, este es un pasaje muy conocido. Lucas 19:1. Dice ahí: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, dos cosas, jefe de los publicanos. Generalmente, hermanos, un publicano era un ladrón, porque, hermanos, ¿quieres ver dónde hay muchos ladrones? ¿Dónde hay dinero? Algo tiene el dinero que cuando lo ves junto, algo empieza a surgir en tu corazón que quieres tenerlo, quieres poseerlo y empiezas a pensar qué te comprarías, qué harías con ese dinero. Los publicanos eran tomados como ladrones y generalmente por ese robo hacían su riqueza. Y eso es normal. Imagínate que Zaqueo era un diputado, era un senador, era el jefe de gobierno, era el jefe de todos los oxxos, de todos los hospitales, de todas así, las carreteras, las casetas. Son hombres adinerados, pero tú dices, ¿de dónde sacaron todo ese dinero? O sea, ¿cómo es posible que, por decir, un diputado tenga un departamento evaluado en $3.5 millones con vista al mar y un yate anclado allí? No estamos contando el departamento. Dice, ¿tu sueldo te da para eso? Y ellos dicen que sí, pero eso hace ver que roban. ¿A quién? Pues a la nación. Bueno, imagínate que Zaqueo era uno de esos. Obviamente el pueblo de Israel lo aborrecía grandemente, aborrecía a los publicanos, principalmente por dos cosas. Número uno, porque cobraban impuestos, y dos, porque eran del mismo pueblo. Dice, y procuraba ver a quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Eso nos deja ver algo, hermanos. Alguien que roba solamente puede ver lo terrenal, como Zaqueo. Quieren ver a Dios, pero ellos piensan que van a ver a Dios haciéndolo a su manera. ¿Qué? Eso es lo que piensan mucha gente que roba. O sea, que Dios está conmigo porque yo hice esto y no me pasó nada. No.
No. Él sí pensaba Zaqueo, era un pequeño de estatura, no lo dejaban ver. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio, mirando hacia arriba. ¿Para qué miras arriba? Pues para ver las cosas celestiales. Mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Y al ver esto todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre. ¿Por qué? Por lo que te acabo de decir. Porque consideraban que los publicanos eran ladrones. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Pregunta: ¿por qué robaba este hombre? Por avaricia. Por avaricia. O sea, avaricia quiere decir el deseo de tener más de lo que tienes. Y para obtenerlo vas a tener que hacer daño a tu prójimo. Eso es algo indudable. Quieres tener más de lo que Dios te permite tener, vas a tener que dañar a tu prójimo para obtenerlo. Y si en algo he defraudado, el fraude es robo. ¿Cuál es el fraude? Apenas me contaron una hermana, que yo la vi en la mañana, y me dice la hermana: no, ¿qué cree, pastor? Dice, es que aquí el pollo, por eso dice que te lo pesan rápido y te lo quitan de la báscula. ¿Por qué? Bueno, pues porque si a ti te dice que te lo dan, tú vas a comprar pechuga y te dicen, ¿cuánto cuesta la pechuga, el kilo de pechuga? No, pues cuesta 54 pesos. Pero ellos al pesártelo te ponen 56. Pero te lo ponen rápido y te lo quitan. ¿Por qué? Para que no te des cuenta cuál fue el precio que te dieron. Eso es robo. Eso es robo, es un fraude. Y si en algo he defraudado, se lo devuelvo, ¿qué? Cuadruplicado. ¿De dónde sacó ese principio? Del Éxodo. Es como si le he robado una oveja a alguien, ¿qué? Se la devuelvo 4 veces. Jesús les dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa. ¿Por qué? ¿Porque dio su dinero? Por cuanto él también es hijo de Abraham. ¿Qué quiere decir? ¿Qué pasó con Abraham? ¿Qué hacía Abraham? Él era muy rico. Muy rico. Él lo tenía todo. ¿Pero por qué era hijo de Abraham? Porque su corazón de Abraham no estaba en las riquezas, estaba en Dios. Cuando Dios le pidió lo más preciado, ¿qué era lo más preciado? Su hijo. ¿Sabes qué quiere decir eso? Que si Dios le hubiera pedido todo su ganado, lo hubiera dado. Que si le hubiera pedido su casa, se lo hubiera dado. Si le hubiera pedido todos sus camellos, se lo hubiera dado. Eso quiere decir, ¿por qué le pidió su hijo? Porque eso era lo que más le costaba dar a Abraham. Entonces, si daba el hijo, podía darlo todo. Eso demostraba que el corazón de Abraham no estaba en las riquezas, estaba en Dios. Por eso dijo, este también es hijo de Abraham. ¿Por qué? Porque el corazón de Zaqueo desde ese momento no estaba en las riquezas, estaba en Cristo. Entonces, hermanos, esto es algo que a veces llega al corazón, el querer tener más, y eso causa a veces punzones en el corazón de a ver qué hacemos, y una de las cosas es el fraude, como engañar que vamos a dar esto y no es cierto, engañar que le voy a dar tal precio y no es cierto, engañar que, por decir, aquellos que venden cosas por internet usadas, pues a veces se engañan diciendo, es que este coche nada más lo utilicé 10 veces, y al contrario, lo utilizó 1000 veces, pero ya está mintiendo allí que él utilizó eso para venderlo y tener más valor al objeto que él quiere vender. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar. ¿A quién vino a buscar y a salvar? A esos, a los ladrones. O sea, el punto aquí, hermanos, no es tanto que caigamos en ese pecado.
Sí, o sea, a veces caemos en ese pecado, pero el punto es el arrepentimiento. Aquí la restitución, hermano, no estamos hablando de que pagues 4 veces lo que te robaste. No, el arrepentimiento. Ese es el punto aquí, hermanos. Pues aquí vemos que en este es un pecado, hermanos, el pecado del robo lleva al infierno. O sea, todos los ladrones irán al infierno. O sea, no, nada de que este es menor que el de adulterio, ¿no? Ambos te llevan al infierno. Fíjate bien, hermanos, se estudia que solo en el 2016 en México se llevaron a cabo 1.500.000 robos. 1 millón. En nada más lo que llevamos en el 2017, que ya se va a acabar primeramente Dios, estamos hablando que casi llegamos a los 2 millones. Contando asaltos con violencia, asaltos de autos, robo a mano armada, ¿cómo se llama? Secuestros express, robo a casa habitación, robo a negocio, más o menos 2 millones. Estamos hablando de que por cada 100,000 personas se cometen más o menos 45,000 delitos de robo en México. Porque en México el que no tranza, no avanza, ¿verdad? Entonces, hermanos, el hurto no solo era un acto reprobable en la sociedad, sino también era un acto que dañaba directamente la familia y el bolsillo de un prójimo. O sea, ¿te imaginas a alguien que lo secuestran y le piden 1 millón de pesos? Dañan no solamente algo psicológico de la familia, dañan su economía y dañan la integridad de la persona. ¿Te imaginas? Eso es un robo. Seguimos adelante, Éxodo 22, 3 y 4. Dice allí: si el ladrón fuese hallado forzando una casa, y fuere herido y muriere, el que lo hirió será culpado de su muerte. No será culpado de su muerte, pero si fuere de día, el autor de la muerte será reo de homicidio. El ladrón hará completa restitución, si no tuviere con qué será vendido por su hurto. En aquel tiempo, hermanos, las paredes de las casas eran de barro. Entonces, lo que se hacía, según la historia, lo que se hacía era que muchas veces de noche cavaban por abajo. O sea, llevaban y empezaban a cavar, hasta hacían un agujero suficientemente grande, de modo que entrara la persona a robar. Entonces, ¿te imaginas en la noche? Oías que estaban rascando en tu casa, estaban rascando. Y hallabas y cuando veías que entraba, le dabas con la piedra, de molino tal vez, órale, y lo matabas. Y si era de noche, ¿qué? Aquí el Señor justifica la defensa propia. La defensa propia está justificada. Pero ¿cuándo? Cuando no tienes nadie que te ayude. Eso significa. Porque en la noche no era como aquí que tenemos alumbrado y llamas al 911, ya. No. En ese momento, pues obviamente estaba todo oscuro y no tenías nadie que te ayude. Generalmente, hermano, se dice que se entraba a la casa de las viudas. Se entraba a las casas de las viudas a robar. Entonces la viuda, pues con lo que podía, ¿qué? Lo mataba. Entonces aquí, te digo, la defensa propia para Dios está bien utilizada. El mandamiento de no matarás no aplicaba en este asunto. Y esto mucho dependía del día en el cual se hubiese perpetuado ese asunto. De noche, si le mataba, no tenía culpa, pero de día no aplicaba. ¿Por qué? Porque podía gritar y podían ayudarle. Por eso de día no aplicaba. Porque de día, hermano, podía identificarse quién era el ladrón. De noche no. De día podían atraparlo. Entonces veamos lo que ocurre cuando hay un hurto, y es que cuando se nos descubre en este acto hay una esclavitud en el corazón. ¿Por qué? Porque al momento que lo descubrían, si no tenía para restituir, ¿qué hacían con él? Lo vendían. Es decir, hermanos, el acto del robo no se queda solamente en una vez. Mientras no hay un cambio de corazón, el robo va a seguir hasta que Dios te descubra.
O sea, alguien que diga, no, es que yo nada más me robé esto y ya ahí le paré. No es cierto. O sea, aquellos que están en la cárcel por robo, ¿tú piensas que están ahí porque fue la primera vez que lo hicieron y los agarraron? No, ya lo venían haciendo desde antes. Solo que se quisieron meter en algo más grande y los agarraron. ¿Y se vuelven qué? Esclavos. Esclavos. Porque ¿a quién agredieron? Al prójimo. 22:4 de Éxodo. Si fuera hallado con el hurto en la mano, vivo, sea buey o asno u oveja, pagará el doble. En este caso, hermanos, vemos que devolvería el doble, es decir, el animal robado y uno más de lo que había robado. Otras leyes, hermanos, decían que en este caso debía cubrir el error con algo de su trabajo. Bueno, ¿cuál es el principio que sacamos aquí? Dice, va a tener que devolver, tendrá que restituir. Aquí vemos una de las cosas para combatir la avaricia y la envidia, hermanos. Ese es el principio que aquí vemos. La manera de combatir la avaricia y la envidia son dos maneras. Número uno, ser agradecidos. Alguien que roba es porque no está agradecido con lo que tiene. Por eso roba. ¿Ok? Por eso roba. ¿Por qué? Porque él piensa que Dios es injusto con él y que no le da lo que él quiere. Y número dos, hermanos, para combatir estos que surge para el robo solamente es el acto final. Hay algo donde inicia, como dice Santiago 1, ¿no? Santiago 1 dice, ¿de dónde vienen de ustedes esa avaricia y peleas entre ustedes? No es de vuestra avaricia y envidia en sus corazones. También Santiago dice que cuando alguien es tentado no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Es decir, es que, pues si Dios no quería que lo tomara, ¿para qué me lo pone allí? No, Dios no fue. Dios no fue. Dice, sino que dice tu concupiscencia. Es decir, es bueno el deseo de, por decir, tener unos zapatos, ¿no? Tengo el deseo de comprarme unos zapatos. ¿Es bueno tu deseo? Sí, sí. Bueno, ¿qué debes hacer para alcanzar ese deseo? Bueno, debo de ahorrar. Me gustaron estos pares, cuestan 600 pesos. Cuestan 600, tengo 300 ya. Bueno, tengo que ahorrar para ganar otros 300 y poder comprarme esos zapatos. Es un buen deseo. Y Dios, si está en su voluntad, te los va a dar. Pero ¿qué pasa cuando tú quieres eso y dices, no, es que ya vi que los tiene fulano y yo creo que él no se los merece? ¿Por qué Dios a él se los da y a mí no? Yo creo que él no se los merece. Si es un pedante y un hipócrita y lo que tú quieras, eso es envidia. Eso se le llama envidia. Cuando tú no estás de acuerdo con lo que Dios le da a otra persona, o cuando tú quieres lo que otra persona tiene, eso se le llama envidia y eso es concupiscencia. Ya no es un buen deseo, ya es un deseo mezclado con pecado. Sino que la concupiscencia entra en el corazón y al ser adoptada la concupiscencia da a luz el pecado. ¿Qué? Robar. O sea, el robo es la expresión externa de la envidia y la avaricia. Por lo tanto, el segundo punto para combatir esto es dar antes que recibir. Tú date cuenta, el que es ladrón no suelta, no suelta. Y cuando se trata menos de ofrendar, él es el que menos da. ¿Por qué? Porque piensa que le está Dios quitando algo de él. Por eso, hermanos, estamos de acuerdo que Dios no requiere de nuestro dinero, ¿verdad? Estamos de acuerdo, o sea, Él es el Dios de todo el universo y Él puede hacer las cosas. Bueno, entonces, ¿por qué nos pide que ofrendemos?
Porque al ofrendar, hermano, tú estás cuidando tu corazón de la avaricia. Tú lo estás cuidando de que te inunde ese pecado, hermanos. Te inunde. ¿No quieres que te inunde ese pecado? Sea agradecido, primeramente. O sea, de todo da gracias. Aún de las cosas más simples que parezca que te las mereces, pero no las merecemos, hermanos. No nos merecemos ni siquiera amanecer el día de mañana. El amanecer, el respirar, el poder comer, el tener salud, el tener las fuerzas para trabajar, vienen de lo alto. Y cuando reconozcamos eso, hermanos, vamos a estar contentos con lo que tenemos. Aunque no sea de marca, pastor, aunque no sea de marca, aunque no sea Polo, aunque no sea Adidas, aunque no sea de la marca Cocodrilo, no importa. No importa, hermano. Si tú eres agradecido, vas a estar contento con lo que tienes. Y segundo, cuando eres agradecido y te dicen, vamos a dar gracias por los diezmos y las ofrendas, tú con gusto sacas lo que has preparado para Dios y dices, Señor, yo te doy esto no porque tú necesites de mí, sino porque estoy agradecido y Dios te va a dar más. No porque le das, ¿eh? No porque das, Dios te va a dar más, sino por tu corazón. ¿Recuerdan a Salomón? ¿Por qué Dios le dio más? Porque su corazón no estaba en el dinero, estaba en el servicio. Dame sabiduría, Señor, para gobernar tu pueblo. O sea, quiero servirte bien, Señor. Yo quiero servirte. Yo sé que tú me vas a dar lo que yo necesito. Y tú me has puesto aquí para un trabajo. ¿Cuál? Servir a tu pueblo. Quiero servirlo bien. Entonces Dios le dijo, por cuanto hubo esto en tu corazón, que yo lo he hecho. Y también te daré lo que no has pedido. Hermanos, cuando el corazón está en las cosas, Dios no te va a dar más. ¿Por qué? Porque eso hace ver que tienes avaricia en el corazón. Las cosas son cosas. Ponte a pensar, ¿con qué cosa? O sea, yo entiendo que a lo mejor si se te pierde, no sé, tu celular, tu computadora, por un momento te vas a enojar. Pero ponte a pensar, ¿por eso te alejarías de Dios? Si perdieras tu negocio, ¿te alejarías de Dios? Si perdieras tu trabajo, ¿te alejarías de Dios? Las cosas son cosas, hermanos. Y van y vienen. Por eso te digo, Dios debe de estar por encima de todo. Por encima de todo. Aún de todo lo preciado que tú puedas tener en el banco. Debe estar allí. Porque si no es así, hermanos, eso se llama idolatría. Y Dios a los idólatras los aborrece. ¿Ves hasta dónde vamos llegando? O sea, no es el punto en sí el robo, sino lo que hay detrás de esa acción. Y son muchas cosas que se fueron alimentando con el tiempo. No fue algo de que, se me atravesó y lo agarro y ya. No. Es algo que un pensamiento que se te vino, que tú quieres, que tú piensas que Dios es injusto contigo, que el que no tranza no avanza, tú ves a otros que tienen esto, tienes el otro. Hermanos, ahorita se viene una época en que tú tienes que decirle a tu hijo cómo son las cosas. ¿Por qué? Porque ahorita se viene la época en que los papás que tienen le preguntan, los papás que tienen le compran a sus hijos. Hermanos, yo lo viví. O sea, cuando estábamos en la época de chiquitos, no teníamos una solvencia económica buena y mi papá nos compraba lo que Dios bendecía en ese momento. Un balón y unos guantes de portero y entonces yo veía a mis primos que pues le compraban lo que salía en la tele. Y no solamente eso, sino que el primo venía y te lo presumía. Mira lo que mi papá me trajo de Reyes. Y ahí tú tienes que hablar con tu hijo y decirle, hijo, tienes que estar contento con lo que Dios te ha dado. Pero ¿por qué Dios no me trae eso? Yo también me trato de portar bien, ¿no? Porque los niños tú dices, ¿qué debo de hacer para que los reyes me traigan algo? Debes de portarte bien. ¿Qué es portarte bien?
Y resulta que el niño cree que pues sí se portó bien, y resulta que en la carta le pone, yo quiero una pista de Hot Wheels, la que vi en la tele. Y resulta que no te la traen. Y eso a veces en varios niños trae enojo. Porque ellos... Y entonces, pues resulta que está la convivencia con la abuelita, y ahí se juntan todos los primos, los nietos, y ahora resulta que tu hijo trajo algo de la casa de la abuelita que no es suyo. ¿Y qué tienes ahí? Nada, no traigo nada. ¿No? ¿Qué traes ahí? Nada. Y a ver, dámelo. Ya, saca. ¿Quién te lo dio? Mi abuelita me lo dio. ¿Te lo dio tu abuelita? Sí, ella. Yo se lo pedí y me lo dio. Ah, bueno, voy a ir a preguntarle a tu abuelita a ver si te lo dio. ¿Pero por qué? ¿Que no me crees? Hermanos, y tú tienes que explicarle a tu hijo que debe estar contento con lo que tiene. Y que si Dios ha bendecido esto, él debe estar contento, que si Dios les quiso dar eso a ellos, qué bueno. Enfócate en lo tuyo, no en lo de otros, porque eso va a provocar que quieras robar. Pues vamos a entrar, eso es lo que produce el consumismo. Deseos de tener, y para tenerlo hay que robar. Dañar al prójimo. E imagínate la vergüenza que tienes cuando te das cuenta de que le robó el carrito a su primo. Y viene el papá y le dice, oye, pues fíjate que tu hijo se robó el carrito de mi hijo y quiero que me lo devuelvas. Pues ya, con todo dolor se lo devuelves y le dice, mira, yo te pido algo, cuando vayas a mi casa no lleves a tu hijo. Ay. Eso es restituir, hermanos. Entonces, hermanos, eso a veces por las cosas que se tienen que pasar por este pecado. Digo, no es en tanto, hermanos, la acción, sino lo que hay detrás de eso. Vámonos por la parte final. Éxodo 22:5. Si alguno hiciere pastar en campo o viña, y metiere su bestia en campo de otro, de lo mejor de su campo y de lo mejor de su viña pagará. Cuando se prendiere fuego y al quemar espinos quemare mieses amontonadas, o en pie o campo al que encendiere el fuego pagará lo quemado. Hermanos, lo que nos enseña aquí es esto, que no solo la malicia, sino la negligencia merece castigo. La negligencia también de que, ay, ¿a poco no me di cuenta? No, sí. Tienes que recibir un castigo. Aquí el fuego, hermanos, habla del alcance del robo. Muchas veces, o sea, no es lo mismo que te robes 10 pesos a que te robes 100 millones de pesos. Obviamente que no. En el tiempo antiguo, hermanos, se amontonaba el pasto seco y se quemaba. Pero esto podía salirse de control y pasar a otro terreno. Y eso era una pérdida del prójimo, la cual debía ser restituida. Esto se aplica mucho, hermanos, cuando imagínate que tú vas en un coche y le pegas a otro, pero el conductor no le pasó nada, pero el que estaba de copiloto sí le pasó. Y dices, no, pero no le pasó, él no venía manejando, no, pero tú tienes que restituir ese daño. Por eso existen los seguros. Por eso existen los seguros, hermanos. 22, 7 y 8. Cuando alguno diera a su prójimo plata o alhajas a guardar y fuere hurtado de la casa de aquel hombre, si el ladrón fuese hallado, pagará el doble. Y si el ladrón no fuese hallado, entonces el dueño de la casa será presentado a los jueces para que vea si ha cometido su mano, si ha metido su mano en los bienes de su prójimo. En las sociedades primitivas, hermanos, donde se desconocían los bancos, los bienes a menudo eran dejados en manos de otro a su cuidado.
En tales casos había leyes protectoras. Entonces, algunos nos encarga sus bienes y se pierden o salen, él dice, es que me lo robaron. Ah, bueno, entonces se buscaba al ladrón. Se buscaba al ladrón. Y si se encontraba al ladrón, el ladrón tendrá que pagar el doble, restitución. Sin embargo, si no se encontraba al ladrón, el primer sospechoso era aquel a quien se le encargó las alhajas. Entonces tendrían que traerlo. Y aquí hay algo muy interesante, hermanos, muy interesante, el cual con esto voy a terminar. Y es que dice allí, versículo 9, en toda clase de fraude, sobre buey, sobre asno, sobre oveja, sobre vestido, sobre toda cosa perdida, cuando alguno dijere, esto es mío, la causa de ambos vendrá delante de los jueces, y el que los jueces condenaren pagará el doble a su prójimo. Dice, si alguno hubiere dado a su prójimo asno, o buey, o oveja, y cualquiera otro animal a guardar, y éste muriere o fuere estropeado, o fuere llevado sin verlo a nadie, juramento de Jehová habrá entre ambos. Eso es aquí lo interesante. De que no metió su mano a los bienes de su prójimo, y su dueño lo aceptará y el otro no pagará. Cuando se hace un juicio, hermanos, no solamente está Dios en ese momento, o sea, no solamente están los jueces humanos en ese momento, está Dios. Y cuando alguien miente sabiendo que lo hizo, está poniendo su vida en riesgo, porque es Dios a quien le miente. Porque Dios es el que ha puesto a los jueces, ha puesto a las autoridades, y es a Dios delante de quien tendrán que dar cuentas. Cuando alguien juraba por Dios y éste mentía, era muerto. Es decir, su vida va de por medio, hermanos. Cuando uno miente delante de Dios y asegura algo que está delante de Dios, está poniendo en peligro su vida. Eso es lo que quiere decir allí. Por eso la nación debe ir a Dios. Porque alguien que juramentaba por Jehová, Jehová no es cómplice de nadie. Vamos a terminar con este pasaje, Salmo 82, 1. Entonces, hermanos, sí, hay a veces, hay un límite para la ley. Hay un límite. Dicen, la ley es ciega, ¿no? Y es verdad, en cierto caso. ¿Por qué? Porque la ley juzga por medio de testigos y por medio de pruebas. Pero si no hay esto, ¿qué pasa? Pues como que parece que la ley no lo alcanza. Pero de Dios, ¿cómo te escapas? Ese es el punto. O sea, el hombre, al escaparse de un tribunal, piensa que se ha escapado. Porque, según la historia, en la Segunda Guerra Mundial, cuando vieron que los aliados entraron a Berlín, Hitler lo que hizo fue casarse, ahí en su casa de campo, casarse, hicieron sus votos matrimoniales con aquella mujer, y lo que hicieron fue entrar en un búnker, y se pegaron un tiro. Eso es lo que dicen ellos. Y él mandó estrictamente que cuando esto pasara, quemaran sus cuerpos. ¿Por qué? Porque él vio a Mussolini, cuando lo atraparon, que lo colgaron en una gasolinera. Y ahí hicieron burla de él, de Mussolini. Él no quería que pasara eso con él, con Hitler. Entonces él se pegó un tiro. Pregunta, o sea, obviamente cuando terminó la guerra, varios generales fueron a un tribunal internacional para ver sus crímenes de guerra. Él no quería ir. Pregunta, ¿se salvó? Se salvó de que pues, se pegó el tiro, ya el largo brazo de la ley ya no lo alcanzó. No, se habrá escapado del hombre, pero de Dios. O sea, aquí es el punto más clave. Si tu hijo en algún caso cae aquí, debes hacerle entender que Dios aborrece a los ladrones. Porque, hermanos, eso
indudablemente a veces pasa. ¿Por qué? Porque tu hijo trae esa naturaleza caída y pasa que lo vas a encontrar que trae cosas que no son suyas y debes hacerle entender que tal vez burló a los hombres, pero a Dios no, y que tiene que pedirle perdón a Dios. Porque si no entiende eso, si no teme a Dios, no teme al hombre. Si no teme a Dios, no teme al hombre. Tú tienes que hacerle entender que Dios aborrece ese pecado. Porque te digo, hermanos, eso es, yo lo veo como una etapa en la que a veces los hijos caen cuando quieren tener más. Y caen en ese pecado. Pero tú como padre debes hacerles entender que Dios aborrece eso. Dice ahí, Salmo 82:1. Dios está en la reunión de los dioses. En medio de los dioses juzga. ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente y aceptaréis las personas de los impíos? Es lo que hoy sucede, ¿no? Que, pues es el hijo del diputado. No, sácalo. Defended al débil y al huérfano. Haced justicia al afligido y al menesteroso. Librad al afligido y al necesitado. Libradlo de mano de los impíos. ¿Por qué? Les robaban el buey. Y él decía, yo sé que él fue. Y pues si era alguien importante quien se lo robó, ¿qué pasó? ¿Te acuerdas del ejemplo de Natán con David? Había un hombre que tenía 1000 ovejas. Y había otro que tenía nada más una. Y la trataba como una hija y dormía en su seno. Y dice que llegó un viajero con el rico y no tomó de su rebaño, sino tomó aquella. ¿De quién? Del pobre. Eso era lo que pasaba. Y dice que David se encendió en ira. Dijo, no, ese hombre debe morir porque no tuvo misericordia. Aquí los dioses, hermanos, con D minúscula, habla de los hombres que han sido puestos para juzgar. El contexto lo dice. Porque muchos dicen que ahí se refiere a los ángeles. Los ángeles no juzgan. Se refiere a los hombres. Librad a la afligido, dice, no saben, no entienden, andan en tinieblas, tiemblan todos los cimientos de la tierra. Y yo dije, vosotros sois dioses. ¿Por qué les dice dioses, hermanos? Bueno, porque la facultad de juzgar es una autoridad delegada por Dios. Por eso se les llama dioses. No quiere decir que nosotros seamos inmortales, no. Ni que tengamos el poder de todopoderoso, no. Sino que aquellos que han sido puestos para ver asuntos tienen una autoridad delegada de Dios para tratar esos asuntos. Y todos vosotros hijos del Altísimo, pero como hombres moriréis. Eso el contexto lo dice. Y como cualquiera de los príncipes caeréis. Levántate, oh Dios, juzga la tierra, porque tú heredarás todas las naciones. O sea, ahí están los hombres juzgando y te pueden librar de los hombres, pero al final el que va a venir a juzgar es Dios. El juez perfecto será Cristo en el milenio. Dice que regirá a las naciones con vara de hierro. ¿Qué quiere decir? Que en ese momento nada de que compro la injusticia, de que es hijo del diputado. No va a existir eso. No va a existir eso. Entonces, ¿cuál es la restitución ahora, hermanos? El que nos arrepentamos delante de Dios. Ese es el punto aquí. O sea, que tener el punto de que si hemos caído en algún pecado de estos, la restitución es pedirle perdón a Dios para que Él cambie no mi acto, sino mi corazón, porque el problema está en el corazón, no en lo que hacemos. El problema está en el corazón. Amén, hermanos. Que Dios bendiga su palabra.